Ya empezamos con este nuevo proyecto de podcast en el que hablaremos de diferentes temas sobre fe. Yo soy Ángel González y con quien estoy aquí. Andrés Tamés y Chucho Hernández para servirles y muy contento de estar participando de este proyecto. Entonces, pues bueno, Ángel y yo somos dos chavos, más que nada chavos normales, pero Chucho, por lo que entiendo, tiene más historial con este tipo de tema, ¿no? sí, este tema queríamos darle más sobre la fe y así. Yo en el 2014 se podría decir que tuve mi primer encuentro con el Señor en la Iglesia Católica y pues a Chucho yo lo escuchaba cuando mi mamá me llevaba a la primaria. O sea, Andaba, andaba en pañales, Angelito, andaba en pañales todavía. sí, él todavía sentía Literal. que no me dejaba cargar por él y así. ¿Y tú qué onda, Andrés? ¿Qué cuentas de ti y tu relación con Dios? Pues mi relación con Dios es un poquito más, no sé cómo decirlo, no voy a decir turbulenta ni nada por el estilo, simplemente es como más personal, menos atado a ninguna institución. Es lo que siento yo. ¿Y tú, Ángel? Pues a mí también yo era mucho así de que, pues con Dios personal y luego tuve mi etapa de escepticismo y luego ahora soy más de ir a la iglesia y de ese estilo. Pero sí, también mi encuentro con Dios se ha dado más personal que de forma eclesiástica. ¿Y tú, Chucho, qué onda? ¿Cuentas respecto Pues de? la verdad que, mm, aunque suene extraño, ¿no? Tengo desde el 96 que empezó mi relación fuerte con Dios. Eh, Dios que nos persiguió a Miriam y a mí, pero especialmente conmigo, que era el más difícil, el más duro. Y este año en el que estuvo incansable Dios persiguiéndonos así, literal, fue el parteaguas en mi vida. Y, y cuando me dicen, ¿cuándo te convertiste? Tengo que decir la realidad, no me he convertido todavía. La conversión total será en la vida eterna, eh, y el proceso en el que vamos cada día los que creemos en Dios, ese se puede considerar un proceso de conversión, pero yo no me considero convertido todavía. Yo espero que Dios me dé la fidelidad y la fuerza y la valentía para llegar hasta el final de mi vida, como dice Pablo, no he combatido la buena batalla. Eh, de hecho, cuando alguien viene, es que hay de todo, ¿no? En la viña del Señor hay de todo menos uvas. Cuando alguien viene y me dice, ¿eres creyente? Les digo, no, soy dudante, soy dudante. Ya con eso me quito esas preguntas incómodas de encima porque eh, vuelvo al punto. Aquel que dice ya encontré a Dios se aburre mucho. A Dios se le busca todo el tiempo en la oración, en la palabra, en la Eucaristía, en el prójimo. A Dios se le tiene que buscar todo el tiempo y no está mal que lo diga, eso le da sentido y hace pues más divertido, si me permiten la expresión, esta aventura de servir a Dios. Sí, o sea, Yo también de que siempre he sido de los que se me preguntan, ¿crees en Dios? Digo, no puedo contestar eso. O sea, no es sí ni no. O sea, es un proceso. sí, yo lo que quería decir es que muchas veces, así como lo que dices tú, me di cuenta de que yo siempre decía de que, este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio, cuando de repente pasa de que un nuevo reto, un nuevo desafío, una nueva vez que se ve tu fe en juego, que ahí te das cuenta de que no, o sea, tu testimonio no está escrito, tu testimonio se está escribiendo cada día que pasa, ¿no? Y así, entonces, yo más que el encuentro definitivo, así como lo dices, veo como que ese parteaguas de cuando no lo veías a cuando no lo puedes dejar de ver en muchos aspectos y luego vuelves a, a dudar para verlo y así. Sí, Sí, sí. un proceso. Como refiere el final del Evangelio de Mateo, en Mateo 28, cuando Jesús asciende a los cielos, y me encanta eso porque es válida, de pronto crucificamos y no sé, satanizamos la duda, ¿no? Pero la duda es importante en el cristiano, la duda es importante en todo, si no, no vas a caminar hacia la verdad. O sea, permanecer en la duda es peligroso, ¿no? Agarrar la duda como un lugar de aquí me voy a quedar, eso es un peligro.
pero la duda que te lleva a avanzar tras la verdad, porque finalmente el que está buscando la verdad, finalmente se va a encontrar con Cristo Jesús, quiera o no, porque dice el Evangelio, yo soy la verdad. Entonces, lo interesante, lo importante es eso. Y este texto de Mateo me encanta, Mateo 28, cuando Jesús asciende a los cielos y les da ese mandato de vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todos. Hago un paréntesis, no dice vayan por todo el mundo y prediquen, vayan por todo el mundo y canten, vayan, no, dice hagan discípulos a todos, y todos son todos. Sí. Pero dice en este texto, algunos lo adoraban, y dice bien claro, aunque algunos dudaban. Y tendemos siempre a, como decía ahorita, ¿no? A etiquetar a la gente que duda como gente sin fe. Entonces, ¿qué hacemos con Tomás, no? Que era un apóstol. Y siempre la referencia es Tomás, pero qué envidia, ¿no? Que Tomás metió la mano en el costado de Cristo y tocó el sagrado corazón de Cristo Jesús. Ahí ya todos queremos ser Tomás, ¿no? Cuando Jesús le dice, tú crees porque has visto, bienaventurado aquel que sin ver cree. Sí, y yo creo que en estos tiempos no quiero echarle tierra a la iglesia porque pues no es la iglesia, somos las personas que caminamos en la iglesia. La iglesia existe por las personas, ¿no? O sea, está aquí. Sí, la iglesia somos las personas, exacto. Pero te digo que, o sea, no es de pronto esto que dice Jesús a Tomás, bienaventurado aquel que aún sin haber visto, cree. Y yo creo que en estos tiempos, parafraseando ese texto del Evangelio, podría decir, bienaventurados aquellos que a pesar de tanto que han visto, no se han apartado y siguen creyendo. Porque realmente no podemos ocultar que nuestra iglesia es santa por Cristo, pero es una iglesia pecadora porque caminamos así, somos humanos y somos pecadores. Volviendo a ese tema de que estamos en ese proceso de conversión, pues no somos santos todavía. La iglesia es santa, dicen los teólogos alemanes, es santa, pero todavía no. Es santa, pero todavía no. Entonces, tenemos que caminar, perdón. No. Ese como proceso siempre como ha existido, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba hablando con una... quería confirmar algo con una amiga que era judía y estábamos hablando de como las traducciones más directas de la Biblia. Y por ejemplo, Israel, muchos lo traducen como temor a Dios, pero una traducción más directa es batallar, ¿no? Luchar con el que peleó con Dios. Exacto, sí. Que era Jacob. Que esa es una genialidad de Dios y de Jesús también, porque pues lo trae de herencia. Cambiarle nombre a las personas. Jacob era hermano de Saúl, eran gemelos, y nació agarrado del talón de su hermano Esaú, y lo vemos como le roba la herencia al hermano, ¿no? Se hace pasar por el hermano, y el nombre de Jacob significa impostor. Impostor, o el que miente, o el que engaña. Entonces a Dios no le convenía ponerle ese nombre a su pueblo, ¿no? ¿Te imaginas? La iglesia del que engaña, ¿no? O el pueblo del que engaña, ¿no? Entonces le pone ese nombre poderoso que es Israel, ¿sí? Aquel que peleó con Dios. Qué cool. Sí es interesante siempre ir a las raíces hebreas y las raíces griegas, que tienen una riqueza y una belleza increíble, que a mí me encanta muchísimo ese tema. Sí, está muy bonito, y entre más lo checas, más profundidad hay en cuanto a cómo se transforma conforme pasa el tiempo y los lenguajes cambian y cómo a veces cambia para lo mejor y a veces para lo peor, ¿verdad? A veces un poquito más manipulativo, pero a veces también es como para mantener la belleza. Se tienen que cambiar algunas cosas, la poesía de la Biblia, cosas así. Tiene que ser de pronto suavizar muchas cosas, ¿no? Porque nos rasgaríamos las vestiduras como los judíos también nosotros. Usa muchos eufemismos la Biblia para matizar, para que el ser humano no se escandalice tanto, pero si lo ves así en su raíz, de verdad que tiene una riqueza y una profundidad increíble la palabra. Bueno, ahorita que mencionabas eso de
O sea, antes de entrar al tema de las etimologías y eso, mencionábamos sobre cómo la iglesia es santa por Dios y así. Este, justo hoy en la tarde estaba viendo un documental que salió en Star Plus que está interesante, se llama Amén, que trata sobre 6 chavos alrededor de esos que van a hablar con el Papa Francisco. Y le empiezan a hacer preguntas pues punzantes de jóvenes y así. Pero hay una palabra que me quedó y la veo muy ligada, de hecho la noté porque dice, cuando no hay testimonio en la iglesia se oxida. Que lo veo más punto. Pues en la iglesia y en todos. Es que el ser humano, eh, aunque muchos digan, el hombre es lobo del hombre, yo me resisto a creer en esas cosas. El ser humano en esencia es bueno porque Dios nos hizo buenos. Aprendimos la maldad, la heredamos, fuimos por el camino y pues nos fuimos manchando, ¿no? De todo esto, pero sí, o sea, eh, también, o sea, si la iglesia no camina hacia Dios y si el ser humano no se mueve hacia Dios constantemente, si Dios, perdón, si el ser humano no se acerca a su prójimo constantemente, para decirle exactamente lo mismo que Jesús les decía en el Evangelio, ¿qué puedo hacer por ti? Nos oxidamos y nos damos unas aburridotas, ¿sí? Pero de aquellas. Sí, así como el agua, de que te estancas, ¿sabes? Sí, se encharca y se pudre el agua, exactamente. Sí, valimos. Sí. Pero no se me enfríen, muchachos, ustedes ataquen. No, yo me quedé en silencio porque me quedé muy reflexivo y así, ¿sabes? Tú querías comentar algo el día de hoy, o sea, porque el día de ayer me dijiste de qué quieres hablar y yo te dije, tú eres libre. ¿Quieres hablar sobre algún tema en específico? Pues, mire, a mí me apasionan muchos temas y ahorita que estamos tocando este tema de ser iglesia, hace un tiempo me encontré con un amigo que estaba muy decepcionado de la iglesia. Pues no está mal que lo diga, su párroco lo acusó de algo falso delante de la comunidad y eso, la verdad, dice delante de mis hijas y de mi esposa, eso me dolió mucho. Y recuerdo que ese día que me lo topé estaba fuera de Sagrado Corazón platicando con él y me contaba todo esto y dice, después salió el culpable, o sea, lo acusó de robo, ¿no? Dice, después salió el culpable y el párroco me manda a hablar a su oficina. Y él lo que tenía que haber hecho es, delante de todos los que me acusó, decírmelo también delante de todos, disculparse como se disculpó en su oficina. Dice, estoy muy decepcionado de la iglesia, no quiero regresar. Y bueno, me tiró un rollazo, ¿no? Y me dice, ¿a ti nunca te ha lastimado la iglesia? Y le digo, la verdad no. Sería un mentiroso si yo te dijera, la iglesia me ha lastimado. No, la iglesia es mi mamá, me cuida, me protege, me alimenta, provee para mí un montón de cosas, un entorno seguro. Eso es la iglesia, es una mamá, así la veo. Y le digo, pero algunas personas en la iglesia sí me han lastimado. O sea, no juzgues a todo el resto de la iglesia por una o dos personas que te han herido. Son personas las que vienen a lastimarnos. Y le dije, pero no nos hagamos tontos, porque también nosotros, y si lo digo por mí, a cuántas personas no hemos herido, les hemos dado ese mal testimonio del que hablabas ahorita, en la iglesia, ¿no? Estábamos ahí cerca de Washington y le digo, mira, te voy a dar un consejo. Si quieres vivir una vida tranquila, que nadie te lastime, le digo, porque esto de lo que estamos hablando se llama relaciones humanas. En las relaciones humanas hay de todo. Digo, si quieres una vida así pacífica, tranquila, bonita, ¿no? Una vida linda, vete aquí todo Washington, vete derechito y cruzando Venustiano Carranza te compras un terrenito. En ese lugar te la vas a pasar de maravilla, así como tú quieres. Y me dice, ¿dónde? Le digo, en el Panteón de Dolores, vato. Vete a vivir al Panteón de Dolores. Ahí nadie te va a molestar nunca, pero te vas a dar unas aburridas. Las aburridas de tu vida te las vas a dar ahí porque ahí está todo muerto. Y la iglesia está viva y porque está viva, pues pasan estas cosas también. O sea, tenemos que ser también nosotros, llamémosle flexibles o no sé, comprensivos y no nos hagamos que también nosotros tenemos cola que nos pisen, ¿no? O sea, claro, que de pronto somos muy dados a eso, pero sí, este tipo de cosas a mí me generan de pronto, pues como les decía hace un momento, ¿no? Siempre ha estado en mí esa, llamémosle rebeldía, y, y, y me ha generado por mucho tiempo
toparme, está muy de moda ahorita, o no sé desde cuándo, la dichosa apología, que me encanta la apología, a mí me encanta la apología, ¿La pero apología qué sería para la gente que no la, conoce el defen- término? la defensa de la fe, ¿no? Como dice Pedro, ¿no? Presenten defensa de la fe, de aquello en lo que creen. Ujú. Pero desgraciadamente se ha vuelto una moda, y te lo voy a decir como es, ¿no? O sea, yo veo no apología, sino pseudoapología, y surge mucha gente que lo único que hace es precisamente eso de lo que estamos hablando, ¿no? Ensuciar el nombre de la iglesia, o sea, porque vamos todos en la bola, nos están manchando a todos, ¿no? O sea, eh, defendiendo la iglesia desde una postura que de verdad yo no comparto. Cuando yo escucho eso, yo digo, eso no me define como iglesia, yo no participo de eso. Eh, un día nos tocó en Estados Unidos un apologeta que lo único que hacía era burlarse de los no católicos. Y de eso, o sea, a eso me refiero porque ves en internet, no voy a decir nombres, pero ves ahí a sacerdotes y laicos haciendo burla, ¿no? Haciendo de pronto ahí pues para ellos alzarse el cuello, utilizando pues a los evangélicos, a los bautistas, a quien tú quieras, ¿no? Y luego no Que no sea aguantamos católico. cuando le tiran a la iglesia católica, que es Ah, como que, sí, o no, sea, no. llévate pero aguanta, o sea, y tírate a ti Sí, no. también porque, sí, o sea, el que se Es que dice a ya. eso se exponen, eh, incluso, incluso a la gente atea. Yo tengo amigos que en las redes se pelean con ateos y luego ya le mando un inbox y le digo, oye, los ateos estudian más que tú, vato. Ponte al tiro porque te dan unas Conocen la barridas y Biblia unas más que tú. no, o sea, ellos sí leen, tú no lees, o sea, no te pelees con nadie porque nos pones en ridículo a todos, o sea, sí les digo. Y acá en Estados Unidos me tocó este cuate, que es muy famoso, y terminó el concierto de nosotros y seguía la charla con él y me quedé un momento y cuando oí burlas y burlas y burlas, lo que hice fue levantarme, me fui y ya me lo topé más tarde en el evento, estábamos comiendo y me dice, vi que te levantaste, no te gustó mi charla, ¿qué te pareció mi charla? Le digo, me das miedo, vato. La gente como tú, a mí me da miedo. Entonces le conté esta historia, espero no aburrirlo, se los voy a contar. No, date. Dale. Cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía dos amigos, Pancho y Homero, y siempre andábamos juntos y nos llevábamos bien pesado. Pero aquel día, Pancho, que ya no, o sea, Homero tenía mucha agilidad mental y le daba unas barridas, ¿no? Entonces aquel día que Pancho ya no podía, ¿no? Con la carrilla, la mamá de Homero era una señora muy guapa, pero todo el día andaba en bata y traía churros, ¿no? En la cabeza, pues, para hacerse el peinado, ¿no? Ajá. En la tarde que iba a salir. Como doña Florinda acá. Ah, sí, tal cual. Entonces, y traía su bata azul todo el día la señora y los churros. Y a Pancho se le ocurre decirle a Homero, oye, ¿nunca te han dicho que tu mamá se parece a Munra el Inmortal? Munra el Inmortal. Entonces nos empezamos a reír todos porque estuvo buena la ocurrencia. Y la mamá de Pancho tenía una tiendita, ¿no? Tenía una tiendita, doña Rosa tenía su tiendita. Era una señora morenita y tenía así como Morgan Freeman sus pequitas, ¿no? Entonces, a Homero se le ocurrió, no sé si ustedes, tan más chavos, se acuerdan de los triquitraques, ¿no? Que son como las choco chips. Ah, sí, las Bueno, triquitraques. pero antes le decíamos los triquitraques. Dice, pues mira, mi mamá se parecerá a Monra en el día, dice, pero en la noche se ve guapísima cuando se arregla. Dice, pero tu mamá toda su vida se va a parecer a un triquitraque. No manches. Sí. Oye, acabaron en el suelo a golpes, dándose A la durísimo, madre. durísimo. Porque se Y metieron luego con ya, la mamá. sí, se peleaban por la mamá. Y mi mamá se enteró de eso, ¿no? Me dice, ¿qué pasó con Pancho y Homero? Ya le conté, ¿no? La historia. Y me dio este consejo que me ha servido, si bien no he seguido todos los buenos consejos de mis padres, pero este me ha servido mucho, sobre todo para esto, ¿no? Porque lo relaciono con este tema del que estamos hablando. Me dijo mi mamá, el día que alguien me ofenda, no te enojes y no te vayas a los golpes, o sea, no escuches. O sea, deja que me ofendan, a mí no me afecta que me diga nada. Dice, tú no te vayas a pelear por mí nunca. Dice, si tú quieres defender el honor de tu madre, sé un buen hijo, nada más, sé un buen hijo.
Entonces, eso lo aplico en la iglesia siempre. Vienen aquí a la casa testigos de Jehová a predicarnos, ¿verdad? Yo les abro la puerta de la casa, los escucho un momento y no peleamos. O vienen, han llegado aquí amigos y tengo a unos mormones sentados en la sala, estamos platicando, no pasa nada. Preséntalos. No pasa, Preséntalos, Andrés y yo nos gusta mucho esa religión. pero está muy interesante el tema, digo, de no pelear por la fe. Es que no es la manera de defender la fe. Aplico eso que mi mamá me aconsejó. Si quiero de verdad defender a mi iglesia, si quiero defender a Dios, que hasta eso suena muy, muy exagerado. ¿Quién soy yo para defender a Dios? Yo le digo a Dios, tú defiéndete, solo estás bien grandote, ya tienes muchos años. Pero es que somos de verdad Es muy complicado, ¿no? O sea, cómo defender bien, cómo no defender, cuánto es mucho, cuáles son las circunstancias donde sí deberías, porque a veces no nomás es, o sea, porque cuando atacan a Dios, están atacando a Dios, y como dices, o sea, tú estás muy grande, pero a la vez es como que están atacando tus creencias, están atacando una parte de ti directamente. Es el ego cristiano que es el que se ve más afectado. Sí. O sea, sales a defenderte a ti, no a Dios. Te pisaron a ti los callos. O sea, y la verdad que hay tanto que aprender del Evangelio. Jesús ante Pilatos no se defiende, guarda silencio. Y muchas veces Jesús así salía del quite, ¿no? El poder de pronto tener la actitud de Jesús. Me encanta cómo lo presenta el Evangelio. Dice Jesús, gracia y verdad. Gracia y verdad. Es el ADN de Jesús y tiene que ser el ADN del bautizado, del cristiano. Gracia y verdad. Hay mucha gente que defiende con verdad solamente, ¿no? Porque se consideran muy honestos, ¿no? Muy sinceros. Y no, yo soy muy sincero, yo digo la verdad. Pero la verdad, si la sueltas sin gracia, se convierte en una herida, en una acusación. Y el único que acusa en la Biblia es Satanás. Entonces, perdón, no quiero exagerar, pero sepulcros blanqueados. Si no, exacto, si no hacemos de nosotros ese ADN de Cristo, de decir las cosas con gracia y con verdad, mejor guardar silencio, es mejor guardar el silencio porque ganar argumentos con ánimo de que pienso, o sea, de que, a ver, ¿qué sirve a mí decir lo dejé callado porque sé más y subirme ahí a un pedestal de moralidad y de intelectualidad más alto que el otro? No sirve de nada. Y es muy narcisista también, lo ves bastante Sí. en estos tipos de círculos, influencers, tanto de religión como otras cosas. Es más que nada un narcisismo el que los motiva a salir a callar a otras personas, ¿no? Es narcisismo espiritual, totalmente de acuerdo con eso, sí. O sea, y yo no veo a Dios desde el cielo así orgulloso, ¿no? De que, mira, mi hijo me está defendiendo. No, lo que estamos haciendo es lastimar su corazón, que también queda grande esa expresión. ¿Quién puede lastimar ese corazón todopoderoso, no? Pero no creo que Dios se sienta así como que muy contento de ver cómo nosotros acá no nos ponemos de acuerdo y peleamos por X o Y. Cuando hay cosas urgentes que atender, hay cosas que son importantes para... Y especialmente como dices tú, hay cosas realmente malvadas en las que podrías estar gastando esa energía y lo estás haciendo con alguien con el que simplemente tienes un desacuerdo, ¿no? Alguien de otra denominación, un ateo, bla, 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 bla. Y de que, porque es algo muy diferente, ¿no? O sea, ver el mal y ser honesto de que eso es honestamente mal y simplemente, estoy en desacuerdo porque creo que eres tonto porque no crees en los santos. Cosas así, ¿no? O sea, es muy diferente. Sí, o sea, es que nos llevamos de encuentro a todos, ¿eh? Pero volviendo a lo que decía Ángel hace un momento, ¿no? Del testimonio. Especialmente cuando dejamos de dar testimonio, o cuando damos mal testimonio más bien, la gente no piensa tanto en nosotros, piensa en Dios. O sea, inmediatamente la gente piensa en Dios o en la iglesia, ¿no? O en el grupo al que pertenecemos. Porque, pues, por uno, como dicen, por uno la llevan todos. Entonces, tristemente, esa es la triste realidad. Nos quejamos mucho de los descreídos, ¿no? Pero
desgraciadamente, por decir, hay movimientos que están orando para que regresen aquellos que se han ido y es bueno, ¿no? Que haya una pastoral acerca de eso, pero ¿qué tal que hiciéramos una pastoral para no fabricar gente alejada, para no fabricar gente que se siente rechazada, gente que se va porque dicen, necesito aire, aquí no se puede respirar, me estoy ahogando entre tanto santo, ¿no? Entre tanto incienso. Entonces, de pronto, eso es lo que olvidamos por las tradiciones. Las tradiciones son importantes, sí, pero A es veces más importante el sientes, ser humano. a veces sientes que tus hermanos cristianos, católicos cristianos, van a ser los primeros en juzgarte, ¿no? Van a ser los primeros en esto, lo otro, ¿no? Y eso aleja gente, eso espanta, aleja, de que no tenemos razón por qué juzgar a alguien porque ha hecho cosas que no están bien. O sea, lo que queremos es que busquen perdón, ¿no? Queremos es que Lo lo busquen a correcto. Dios. Exacto. Depende con quién te juntes también, Andrés, porque sí, en ese tema yo, la verdad, puedo presumir, si se puede decir así, o decirlo así con emoción, eh, que si bien hay gente, como bien dices, que te juzga, pues, que tiene unas intenciones que, que, no, que no vienen del cielo, punto, ¿no? Pero también he podido encontrar amigos de verdad en la iglesia, amigos que tengo, así lo llamo, mi pequeño círculo de amigos, y con ellos puedo ser vulnerable, totalmente vulnerable, y encontrar el abrazo que necesito, el consejo que necesito. Tengo amigos muy jóvenes, Josué es uno de ellos. La semana pasada hablaba con Josué, tu hermano, Angelito, que te dan unos consejos así en un audio de WhatsApp de un minuto y te dan un consejo y te sacan del bache, ¿no? Tu hermano Andrés también, o sea, me ha ayudado muchísimo mi relación con tu familia, tus papás, la verdad que son personas que pues, digo, no tengo que decirlo, Andrés que está aquí, lo sabes si los conoces, ¿verdad? Me imagino. Son personas cálidas, son personas que saben dar amor. Entonces, sí, desgraciadamente, pues en la iglesia hay de todo, pero también hay gente muy buena y yo siempre le recomiendo a la gente, acércate a esas personas. Antes de rendirte, antes de aventar el arpa, ¿no? Decir, ya no quiero saber nada, como le decía este amigo, ¿no? No te vayas de la iglesia, o sea, esa no es la solución. Hay gente que tiene esa sensibilidad que Dios les da para abrazar, para cuidar, ¿no? Porque en la iglesia estamos para eso, pero a veces lo olvidamos. O sea, Sí, somos... como, Sí, dale. sí, como que muchas veces lo vemos de lejos, ¿no? O sea, cuando lo vemos de lejos pensamos de que no, pues esta gente juzga, esta gente piensa mucho así, pero mientras más te acercas, de repente encuentras ese círculo cercano que tú mencionas, ese lugar que es como una hermandad bien extraña que no la tienes muchas veces ni con tu familia, o sea, con los tíos y así, ¿sabes? Que es como que hermanos en Cristo al final del día, ¿no? Claro, sí, y eso es lo lindo de todo esto, que, digo, finalmente se hace vida ese texto, donde dos o tres están reunidos, dice el Evangelio, ahí estoy yo presente. Que a propósito de ese texto, casi siempre lo usan cuando hay un retiro, un concierto y no va gente, ¿va? Es una frase de consolación. Sí, es una frase de consuelo que usan ahí para, hermano, no se mortifique, mire, dijo el Señor, así ya está, donde dos o tres. No, hombre, sácate, o sea, no. El sacerdote y el coro. Sí, no, pero le digo, no, es una buena noticia, lejos de ser una frase de consuelo, es creer que en ese mínimo común múltiplo está reunida toda la iglesia. Sí. Toda la iglesia es toda la iglesia, o sea, la triunfante que está en el cielo y esta iglesia peregrina que somos nosotros. Entonces, ¿te imaginas qué emoción que en dos o tres está presente el Señor? Y esa es la promesa, y esa debe ser nuestra alegría. Y también, entonces, también una de las cosas que he notado mucho también es como que hay más gente, por ejemplo, ateos que se quieren acercar, ¿no? Y por ejemplo, yo me pongo mucho con mis amigos que son de que agnósticos, ateos, gente que como que cree en Dios, pero no sabe, no, o sea, que para eso de que
pero nomás es como que juntarte con ellos a hablar de eso, ¿no? Juntarte de ellos no tienen que ser no tienen que ser necesariamente la denominación, bla, 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 o sea, júntese tres y creo que con esa conversación honesta sobre fe, sobre esto, lo otro, ahí es donde está trabajando Dios, ¿no? De por medio. Sí, digo, se hace presente. Aún así, me encanta la historia de Tolkien y Lewis. Me encanta cómo fue la conversión de Lewis gracias a Tolkien. Se juntaban, creo, los martes por la noche, se juntaban a echarse una cheve, ¿no? En un pub. Unas Y se pins. ponían, sí, se ponían ahí, les daba la madrugada. Y Tolkien de una manera muy hermosa y como muy respetuosa también, pues se interesaba mucho por la filosofía griega, ¿no? Por la mitología griega, y Tolkien pues se pintaba solo para eso, y se ponían a hablar, ¿no? De los griegos, y ahí entre hablarle de Zeus, o hablarle, no sé, de Aquaman, le hablaba de Jesús. O sea, siempre aprovechaba que en algún momento y le hablaba de Jesús y le citaba los textos, hasta que finalmente dicen que una noche o sea, Luis lo dice, yo iba hacia mi casa eh, con el corazón encendido, ¿no? Como ese texto de los que iban de Jerusalén a Emaús y luego regresan con el corazón encendido, y se iba con el corazón encendido, y ahí tuve mi encuentro en la noche con Cristo Jesús y le dije, si eres un mito, eres el único mito verdadero que existe, te entrego mi vida. Y Tolkien es uno de los mejores teólogos del siglo XX, Luis. Sí. De Luis, a mí me gusta mucho Tolkien, ¿no? Porque me encanta El Señor de los Anillos, pero me encanta Luis porque, eh, lo primero que conocí de Luis fue Narnia, pero ya después empecé a leer cartas del diablo a su sobrino, Una pena en observación, El gran divorcio, El peso de la gloria. Es tan apasionante, tan interesante ver cómo la conversión de una persona con una capacidad como la de Luis, gracias a que alguien se dio el tiempo, como Tolkien, porque eso es lo importante también, que sea quien sea, crea o no crea en Dios, eh, esa persona que se acerca a nosotros y está percibiendo que nosotros estamos invirtiendo en él o en ella algo que es muy valioso, que es el tiempo. Es muy valioso. Que te des el tiempo para, así como ahorita que estamos, ¿no? Nos dimos el tiempo para conversar y de esto va a resultar algo bueno, sin duda, ¿no? Para nosotros o para quien lo escuche o para todos. Pero siempre ese recurso maravilloso que es el tiempo, cuando lo damos desde el corazón, la otra persona sensiblemente lo experimenta y algo queda, ¿no? Esto no se desperdicia. Hablo mucho, muchachos, perdón. No, de hecho, justo, esta era la idea cuando Josué me la rebotó. O sea, yo escuchaba en los que tenías de que el podcast de Chucho, y la verdad es que me gusta mucho cómo predicas así desde hace rato y cómo hablas de Dios. Y dije, estaría chido traerle de que alguien que le responda, alguien más que hable para que el diálogo siga de esa forma y así. Entonces la verdad es que no, pues muchas gracias. Y ahorita justo pensaba en eso bueno, sobre cómo el testimonio, sobre cómo el tiempo y así, pero pienso, yo aunque intento seguir en los caminos de Dios y así, muchas veces veo que alguien me intenta predicar y la primera reacción para mí es rechazo, ¿sabes? Es como que no me intentes vender nada, no me intentes vender nada. Si estoy viendo una película y veo que la película se torna cristiana, es de que, ay, no, ya van a empezar a hablar. Entonces, a ti, que tú has dedicado gran parte de tu trabajo a evangelizar, a hablar de Dios y así, ¿cómo le haces para pintar esa línea de que tanto predicamos, que tanto vendemos y, o sea, cómo lo presentas tú? Porque justo ahorita haciendo el flashback caso de que, pues, estas voz la escuchaba el disco en lo que mi mamá me llevaba a un colegio de monjas donde la forma en la que me enseñaban de Dios era horrible, ¿sabes? Es como que, no, la neta no me acerco. Entonces, ¿tú cómo lo mostrarías en equilibrando el testimonio y
¿cómo se llama? Y la prédica, pues. Mira, para no ir más lejos, hace un mes veníamos de regreso de los conciertos que te digo que dimos en Los Cabos. Y en el aeropuerto se sentó una mujer ahí a nuestro lado y dice, ¿van a Monterrey? Sí, vamos a Monterrey. ¿Van a trabajar? Le digo, no, vinimos a trabajar aquí. Y me dice, ¿a qué se dedican? Y pues así a grandes rasgos le conté. Y se emocionó mucho. Y me dijo, yo era católica, pero ahora soy cristiana. Dice, fui a un colegio de monjas y le digo, y te vacunaron, ¿verdad? Dice, sí, dice, es que era una manera muy arbitraria, una manera muy violenta, ¿no? De hacer que entrara a Dios en mi vida y no, o sea, no me gustó. La cantidad de gente que tiene experiencias con monjas que los ha alejado de la iglesia católica es increíble. De colegios de monjas. ¿Sabes qué? Yo me eduqué en un colegio. Respaldan. Me eduqué en un colegio de monjas. Ahorita regreso a esa línea de la que hablabas, Ángel. Claro, claro. Yo tenía una facilidad, la sigo teniendo, una facilidad para meterme en líos desde niño. El peor castigo cuando ya te volabas la barda era ponerte a lavar el baño de los hombres, ¿no? A nosotros nos cerraron el baño de los hombres, no pudimos mear en todo el día por los pedos. Pero iba a mear en la oficina ya. No, yo acá, aquel día recuerdo que le reventé un envase de Coca-Cola en la cabeza a un amigo. Nos estábamos peleando y le quebré la botella de refresco. Nada en la cabeza. violento, nada intenso. Te fue muy bien por el castigo, la neta. Sí. Yo te hubiera cerrado el baño. No. Pero había quien alimentaba esa parte, ¿no? La hermana María Teresa, desde que yo llegué al colegio, me decía que era la oveja negra de la familia. ¿Te imaginas un niño de primero al que le digan, eres la oveja negra de la familia, ¿no? Soy el número 13 de la casa, soy el hijo número 13, o sea, 10 más 3. Y pues ya había pasado la mayoría de mis hermanos por el colegio, y luego llego yo. O sea, los demás eran pulcros, los demás eran ordenados, estudiosos, eran ejemplares, y luego llegué yo. O sea, me decía esta hermana, mira, ¿por qué no eres como Julia? Mira, ¿por qué no eres como Vicente? Mira, así, o sea. Entonces, no perdí el tiempo ella. Y digo, no me estoy victimizando ni nada, sí me merecía todo eso, ¿no? Pero no perdí el tiempo en decirme, eres la oveja negra. Entonces, de tanto decírtelo, te lo crees. y vivía haciendo cosas que hacen las ovejas negras, ¿no? Meterse en problemas. Y esa vez fue para mí el cambio. Estaba en el baño lavando los baños y yo creo que me drogué con el cloro y el pinol. Empecé a cantar a todo pulmón y se asomó la directora y la directora dice, ¿quién está cantando ahí adentro? La oveja negra. La oveja negra. la de los ¿quiénes son los cardenales? No, esa es la oveja reina. Le cambié la letra. No, total que le digo, soy yo, madre. Dice, no sabía que cantabas, le digo, ni yo. Ahorita. Y me dice, cuando termines, te espero en mi oficina, te voy a dar algo. Pues ya sabían todo lo que había hecho, ¿no? Entonces me da un recado para mis papás. Dile a tus papás que a las 5 de la tarde los espero aquí en la oficina. Entonces, pues, en la tarde me los pegué a mis papás. Tenía yo el miedo de que me iban a expulsar y bueno, pues que se iba a armar aquello, ¿no? Y a las 5 de la tarde que llegamos, mis papás entraron a la oficina y yo me quedé afuera, no me dejó entrar. Y ella empezó a decirles de cómo era, cómo me comportaba, que la verdad que daba muchos problemas. Y yo tenía la oreja pegada a la puerta, estaba oyendo. Y dijo algo que me encantó, o sea, totalmente distinto a eres la oveja negra, ¿no? Dijo, pero es bueno, hay que ayudarlo, hay que motivarlo. Y empezó, o sea, cambió el chip. Digo, no he dejado de tener esa personalidad problemática, pero fue mi parteaguas de alguna manera a mis 9 años. Esta hermana dice,
noté que tiene talento para la música, apóyenlo en la música, ayúdenlo con la música. Entonces, por ahí empezó este proceso, ¿no? Que espero no termine hasta que Dios quiera. Pero volviendo, te digo, al tema con esa línea, te digo, esta mujer que decía que ella se había educado en un colegio de monjas, le dije, yo también, pero pues, me fue bien dentro de todo, ¿no? Dice, y nos llevaban cada primer viernes obligatoriamente a confesarnos y dice, ¿qué pecados puede tener una niña de 6 o 7 años? Y tenía toda la razón, ¿no? Dice, nos hincaban, para castigarnos nos hincaban en el sol, y yo recuerdo eso, es cierto. Dice, y eso que nunca me gustó, cuando me confesaba, el sacerdote me ponía una penitencia. Entonces le digo, mira, cámbiale el chip, no le digas penitencia, si se te hace muy grosero, mira esto como alguien que te está invitando a arrojarte así de lleno en los brazos de Dios, porque eso es lo que sucede después de que te confiesas. Yo me acabo de confesar la semana pasada, y mi amigo el padre Jorge González, siempre que me confieso, primero él se confiesa conmigo. Yo no le doy la absolución al vato, pero me lo escucho, acabamos llorando juntos siempre, los dos, como dos niñas, así, abrazados, llorando. Y luego me dice el jueves pasado, tu penitencia, chaparro, va a ser recibir la Eucaristía. Esa es tu penitencia. Entonces, sí, de pronto, esa línea está muy marcada, volviendo al tema, ¿no? De que depende a quién te acerques, ¿no? A mí me hasta pasó. ahorita. Sí, a mí me pasó ahorita. ¿Ibas a decir algo antes de? No, o sea, volviendo un poquito a ese punto, ¿no? De cómo se le habla a alguien que ha tenido esas experiencias. Pues yo le hablo desde mi experiencia. Yo no puedo hablar desde la experiencia de alguien más porque o estaría faltando o exagerando, pero hablo desde mi experiencia. Dios así me ha tratado. La iglesia así me ha tratado. Si bien he tenido desencuentros con algunas personas, son contadas, porque he tenido la riqueza, ¿no? De tener con muchos ese encuentro de hermanos. O sea, yo me siento abrigado, yo me siento hermanado con muchos gracias a eso, ¿no? No sé si lo hacen consciente o inconscientemente, pero son iglesia y de eso se trata, o sea, de que te hagan sentir amado, perdonado, pues bendecido, porque finalmente la iglesia está para eso, ¿no? Estamos para eso. A mí, me pasó respecto al tema que también yo tuve plática con un alumno que él está actualmente en escuela de monjas. Él es de Saltillo y así, le doy clase en línea de guitarra y así. Entonces me cuenta de que semanalmente sus anécdotas sobre eso, yo de que, sí, no manches, y nos la curamos, y sí. Entonces en una de esas bajo la cámara y me dice que ese libro es la Biblia, y yo de que, sí, me dice, ¿crees en Dios? Y yo de que, sí, o sea, lo de la escuela de monjas de esa parte, o sea, la historia y me dice, pero si te interesa eso, y le digo, o sea, si yo te lo cuento como lo he vivido, va a ser más interesante que el Dios castigador que tanto nos muestran muchas veces, ¿no? Y creo que como quiera es importante hablar de esto. Aunque sí tienes razón, es separado el tema de que mucha gente tiene malas experiencias a veces con gente que es parte de la iglesia o lo que sea. Y eso no lo puedes confundir con tener un problema con Dios o con a mí de que no me gusta hablar en términos de tener problema con la iglesia, ¿no? Porque la iglesia son muchas cosas. No nomás es una institución o el papa o los sacerdotes, bla, bla, bla. Así que lo digo como en términos generales. Así que tienen como que un problema con la fe por lo mismo de que sistémicamente hay muchos, y no voy a hablar específicamente del catolicismo, porque pasan los catolicismos, más que nada lo he escuchado por cosas de monjas, pero fuera del catolicismo también pasa el uso del terror. El uso del terror. Es que somos más, vato. Se nota más. El uso como del terror para hacer creer, ¿no? Tengo un compa, está hablando con él dejó su fe por lo mismo de que a él lo llevaban a museos, que los museos son básicamente todas las formas en las que vas a sufrir si no crees en Dios. Nunca mostraban en la se ve la Inquisición. nunca
nunca mostraban el lado positivo de Dios, nunca mostraban el lado del amor, siempre la motivación primaria siempre era el terror y la disciplina, ¿no? Y el amor era secundario, se mencionaba, se mencionaba por ahí. Así que creo que como quiera es importante llamar la atención cuando vemos este tipo de cosas porque no son aislados, los escuchas mucho. am, y alejan gente, hace sentir que es un ambiente hostil. Ya, eso es básicamente mi opinión, porque es separado, sí, no es un problema con la iglesia, pero sí es un problema con la iglesia al final del día. Sí, sí. Mira, si le preguntas a una persona que describa la iglesia, a una persona que no practica, vaya, llamémosle así, pues te va a decir cosas negativas como la iglesia critica, señala, juzga, condena, y, y no lo digo por toda la iglesia, pero sí lo digo por algunas comunidades en la iglesia, porque digo, Ángel y su familia estarán de acuerdo que nos ha tocado ver comunidades que dices, o sea, se vive lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que decía, mira cómo se aman, o sea, son cristianos, mira cómo se aman. Y es para mí es la mejor manera de dar testimonio, volviendo a eso que decías tú también, Andrés, acerca del amor, ¿no? Que no debe ser secundario, o sea, el amor debe estar en primer lugar, siempre. Sí. Pero tristemente, te digo, la iglesia cuando ya no le funciona, o algunas comunidades, es que no quiero generalizar. Cuando ya no funciona el señalar, el juzgar, criticar, condenar, copia, entonces empieza a mundanizarse, llamémoslo así, que ahorita hablo un poquito acerca del mundo que para mí es un tema importante. Y yo veo cómo con mucha tristeza de pronto vamos cada vez volviendo la iglesia más como, ahora sí que como una institución burocrática, que no es eso. O sea, insisto en lo que decía hace un momento, la iglesia es mi madre, para mí es mi mamá, y así lo siento y así la vivo. Pero también hay mucho de ese, pues mostrarla como una institución, que es mucho más que eso, es mucho más grande. Pero sí el poder vivir en nuestra fe cada uno de nosotros de manera sencilla, de manera simple, estando atentos a la necesidad del otro, y revierte un poco o mucho esta visión que tienen acerca de nosotros, ¿no? El poder hacerlo con naturalidad, no a la fuerza, ¿no? O sea, de pronto escuchas también muchas cosas como, ¿cómo es posible que nosotros teniendo tantos dioses aquí en Latinoamérica, especialmente en México, vienen a meternos a la fuerza a un dios de Medio Oriente? Una respuesta sencilla a eso: Dios no es un Dios de Medio Oriente, Dios es el rey, es el Dios del universo, punto. O sea, no tiene rival, o sea, ningún Dios pagano puede competir ni se puede comparar con él. Entonces, digo, nada más para aclarar un poquito ese punto, sí, pero sí, ese hecho de querer imponer es muy, digo, Dios no entra en nuestra vida a la fuerza, ni Él lo hace, y nosotros no tenemos la autoridad. Hay quien de pronto se cree redentor, y el redentor, el único redentor es Cristo Jesús. Yo no soy nadie para redimir, yo no puedo convertirte a ti, Andrés. Yo no tengo la capacidad de convertirte a ti, o sea, el único que puede hacer eso es Dios cuando tú le das permiso voluntariamente, ¿no? Porque esa es otra característica del amor, que tiene que ser libre y voluntario. Entonces, cuando tú le das esa libertad a Dios libre y voluntariamente, Él actúa, pero nosotros lo que hacemos siempre es acompañar por el camino. Acompañamos y punto. Lo demás lo hace Dios. La tarea aquí es de Dios, todo el tiempo. El Espíritu Santo es el único que puede convencernos de lo justo, de lo bueno, de lo santo. Nosotros
yo a veces no sé ni amarrarme los zapatos. ¿Cómo voy a...? Sí, no. Ciego guiando ciegos, sí. Así me pasa mucho cuando hago corrección fraterna, así con esos hermanos en la comunidad. De hecho, una vez así, justo hablando con mi hermano Andrés, era de que, ok, mira, te voy a decir esto, pero yo estoy bien güey en esto, y yo soy ciego guiando ciego, y así entonces, pero está bien yo porque de verdad de todo se vale el Señor, al final del día funciona desde nosotros, que no somos muy profesionales. Finalmente es eso, o sea, yo creo que para ir concluyendo, el acompañar a alguien en el proceso. Hoy fui a un negocio, un amigo, un vecino, se acercó hace unas semanas, están ahorita atravesando por algo muy difícil, su hija de 13 años, todavía no es un hecho y estamos orando para que el Señor también haga el milagro. Le detectaron un tumor a la niña y estamos ahí acompañándoles con todo esto. Y hoy fui a su negocio y me quedé como una hora ahí con él hablando. Él no sabía nada de Dios y esta experiencia, que es algo que veo con frecuencia, y se lo decía a él tal cual lo veo siempre, ¿no? Le decía, mira, el dolor siempre exige una explicación, siempre. Y la persona que está sufriendo lo único que quiere es un abrazo, es todo lo que quiere la persona. Pero el dolor desde nuestro interior grita con rabia y quiere una explicación. Pero ese corazón tuyo lo único que necesita es un poco de compañía, un amigo, un abrazo. Y yo creo que como iglesia estamos para esto. Y para acompañar con ese abrazo, para acompañar con ese cariño, con esa ternura. El Evangelio de Juan dice que Jesús se encarnó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, por el bautismo y por la relación que tenemos con Él, tenemos que ser una extensión de esa encarnación y nos tenemos que encarnar en este mundo. Este mundo no se va a solucionar de otra manera hasta que todos nosotros de verdad podamos ser otro Cristo en esta tierra para los demás. O sea, y eso es tan sencillo cuando nos decidimos hacerlo. O sea, no me estoy poniendo de ejemplo. O sea, estuve ahí con este amigo una hora, estuvimos hablando, le estuve ahí contando historias del Evangelio que él tenía, dice, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso de poner la otra mejilla, y le digo, no, es que eso es humillante. Le digo, no, eso es dignificante. Y le expliqué así más o menos a grandes rasgos por qué Jesús sugería que pusiera la otra mejilla. Le digo, mira, los judíos, las palmas de las manos las usan para bendecir, así le tiro el rollo, las usan para bendecir y golpean con el dorso de la mano, pero la mano izquierda es para gente que es inferior al judío. Entonces, para humillar, te da con la izquierda. Y Jesús lo que te está dando a entender ahí, ponle la otra mejilla porque tiene la obligación de usar ahora la derecha, porque no puede torcer la mano, ¿no? Entonces, la derecha es para alguien que es de su misma dignidad, para alguien que es igual que tú. Entonces, ya el otro le está ofreciendo y el otro no debe de resistir y le golpea. Y el mensaje es claro, le estás diciendo, tú y yo somos iguales. Como dijo el salmista de Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. No, claro. Y creo que eso queda muy bien con el espíritu de lo que se supone que debería ser la iglesia, ¿no? No hay ningún ritual específico, ni no hay ninguna oración específica, ningún ritual en específico que te va a acercar con Dios, pero lo que podemos hacer es acercarnos, darnos más herramientas unos a los otros, que compartimos a través de tradiciones, a diferentes oraciones que se han ido cumpliendo conforme pasa el tiempo. Y eso también es un ritual, Andrés. Sí, finalmente, como decía Antón de Saint-Exupéry en el Principito, los rituales son importantes. Sí. Sí, o sea, sí, porque tampoco se trata de que yo trate a Dios así como... hay dos experiencias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, que es Marta y María, ¿no? Cuando muere Lázaro. Sí. Marta, así, o sea, muy... de manera grosera, así, muy llevadota con el Señor, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Así, o sea, mirándolo a la cara, así, cara a cara. Sí. Y María tiene un ritual. María se postró.
Y le dijo exactamente las mismas palabras que la otra, pero postrada a sus pies. ¿Y qué viene enseguida? Viene el llanto de Jesús y después del llanto viene el milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces, sí, es algo muy cierto lo que dices y creo que sí es muy, muy importante el poder manifestar esto todo el tiempo, todo el tiempo. Hay quien dice, amparándose con lo que hacía San Francisco, que salían por el pueblo a predicar, ¿no? Que le decía el hermano Lego, oye, pero no predicamos el Evangelio, y decía San Francisco de Asís, sí lo predicamos con nuestro ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con eso, el ejemplo sí, siempre, pero las palabras también son importantes, las palabras que el Espíritu Santo nos inspire, porque dice Romanos 8:14, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces sí hay que predicar con palabras, pero el Evangelio se tiene que llevar siempre así, como les decía hace unos momentos, gracia y verdad. Que ese sea siempre nuestro eslogan. Y ahí, de verdad, no sé si esté bien o mal que lo diga, pero ahí siempre vamos a tener éxito para poder derretir ese corazón de hielo que pueda haber en la otra persona, porque va a ser Sí. algo Un poquito del amor que sientes que has recibido de Dios, compartirlo, ¿no? sí, exactamente, esa es la palabra, exactamente. Wow, sí, ahorita que mencionabas lo de, o sea, eso de cómo el ejemplo y todo, también con las palabras y cómo nos da el ego, algo que me acordé ahorita, que lo dice el Papa también en el documental que vi en la tarde, que muchas veces la coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Entonces, y ligándolo a eso, me acordé de una cita, no me acuerdo qué persona lo dice, pero también de que dice, ten cuidado con tu vida, tal vez sea el único testimonio que muchas personas van a leer. Eso, y también conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra, pues no conocemos a Dios. Exactamente, Sí. exactamente, de acuerdo con usted, Angelito. Muchos culpables de hablar sin conocer absolutamente nada de la palabra, sin haber abierto la Biblia en su casa ni una vez. Hay un dicho que dice, tiene la capacidad de meter un mínimo de ideas en un máximo de palabras la persona. Y eso nos ocurre cuando no estamos conectados con Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, pues estamos hablando de nosotros prácticamente. Y la verdad, yo no, como decía hace unos momentos, yo no tengo la capacidad para transformar a nadie, es Dios. Pero cuando conectas tu vida al corazón de Cristo Jesús y eres consciente, ¿no? En nombre de quién vas, quién te envía, ahí hay un cambio significativo siempre. A mí me gusta mucho el ejemplo que diste también de Lázaro, porque también hay validez porque a veces de que dices, ¿cómo vas a reclamarle a Dios? ¿Cómo vas a estar enojado con Dios? No, hay validez, porque en fin es tú teniendo una interacción directa, o sea, algo más directo con Dios, reconociendo Dios, ¿no? Y creo que eso es importante también, a veces vas a sentir eso, ¿no? A veces Lo hace Moisés también, no nada más lo hizo Marta. O sea, ese reclamo es legítimo, o sea, es algo legítimo. Moisés, cuando baja del monte Sinaí, Dios le dice, duró 40 días en el monte, y Dios le dice, apártate del pueblo porque los voy a destruir a todos. Dice, se han fabricado un becerro y lo están adorando como si fuera Dios, apártate porque... Y Moisés hace algo que a mí me encanta, cambia los planes de Dios. O sea, le dice, te has puesto a pensar, o sea, con otras palabras, pero te has puesto a pensar cómo va a afectar esto a tu popularidad, ¿no? Tu imagen va a quedar manchada con esto. Lo sacaste de Egipto, ¿qué van a decir los egipcios? Mira, se lo llevó para matarlos allá. Y intercede por el pueblo, Moisés. Intercede por ellos y Dios cambia los planes. Y hay que tener el valor y el carácter, sí, para de pronto tener, y la confianza también, vaya. Yo no estoy diciendo que Marta fuera una confianzuda, pero había confianza porque Jesús iba de gorrón a su casa todo el tiempo. Jesús correaba ahí la carnita asada o no sé qué comían, pero Jesús era un lugar donde él se sentía
como les decía hace unos momentos, ¿no? En ese pequeño círculo de amigos donde me siento seguro, donde puedo ser yo, donde estoy feliz, ¿no? Entonces, con esa misma confianza, pues la otra le reclama. Pero la clave para mí es lo que hizo María, ¿no? Se postra y humildemente le dice eso y ocurre el milagro, ¿no? Sí, también sí, o sea, es muy interesante también, también regresas con lo de el carácter también, los judíos tenían un carácter mucho más ardido en cuanto a cómo veneraban y así, a diferencia de como más, algo más moderno, ¿no? Así que había más pasión, había más como que... Más instinto. Sí, sí. Y ahorita mencionaste lo de el mundo. ¿Qué tenías que decir de el El mundo? mundo. El mundo está satanizado por muchos, no digo que todos, Ujú. y siempre tenemos esa creencia, ¿no? Que, especialmente con los jóvenes, que los jóvenes no se aparten de la iglesia, que los jóvenes se conserven en la iglesia, es bueno eso, que no se vayan al mundo. Hay una expresión que te tocaría en los grupos de renovación, Felipe, Sí, que los claro. jóvenes no se vayan al mundo. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que un joven evangelizado urge en el mundo. Yo creo que es momento de dejar de ver el mundo como algo malo o como algo, eh, pues no sé, donde no debo de compartir, ¿no? Donde no, para no mancharme, o sea, nos cuidamos mucho de eso y eso nos vuelve de verdad, perdón, pero menos que retrasados mentales. Y la serpiente siempre se encuentra dentro del jardín, ¿no? ¿Cómo vas a decir Sí, que no salgas porque te vas a manchar? Te vas a manchar ¿No? donde sea, ¿no? Y Hay si no, peligro donde pues sea. volvemos a donde empezamos, que es estancados. O sea. Es eh, eh, el, el- la oración de Jesús en Juan 17 me encanta. O sea, dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Y nos está consagrando a todos. Dice, Padre, te los confío. Aquellos que tú me diste, te los confío. Están en el mundo, pero no son del mundo. Apártalos del mundo. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero Jesús nos envía al mundo. O sea, el mundo, Dios ama al Exacto. mundo. Por algo estamos Y, aquí. sí, o sea, entonces debemos de cambiar un poquito esa, o un muchito esa mentalidad y empezar a ver el mundo como nuestro hábitat natural. O sea, la iglesia, eh, de pronto la visualizo, eh, lo digo, pues espero no sonar como sueño, pero como una pecera, ¿no? Y estamos en la pecerita, en ese, en esa zona de confort, en ese espacio seguro. Ujú. Y tú sacas un pez de un acuario, ¿sí? Que se crió en cautiverio, y échalo ya a la presa a la boca, se va a morir. Porque el pH cambia todo ahí, no, se va a morir. Y nosotros de verdad de pronto nos convertimos en peces de pecera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un santuario y una prisión donde te sientes seguro, ¿no? Donde estás estancado, atorado, ¿no? Y a veces creo que nos quedamos mucho en esa zona de confort y no queremos salir. Pues, es parte de nuestra obligación salir y interactuar con gente del mundo y mostrar ese amor también, ¿no? No nomás podemos dar amor, él y estás tú y el coro. No nomás podemos estarnos dando el amor entre nosotros mismos. No tiene sentido. No, digo, no somos islas, los seres humanos somos comunidad, estamos Sociales. diseñados para vivir en comunidad, somos seres relacionales, Sí. pero nos cuesta mucho eso, o sea, dar ese paso hacia la otra persona y no sé, a lo mejor para mí es muy simple hacerlo, o sea, y yo tengo esa facilidad para hacerlo, la música me ayuda mucho para hacerlo. Sí, meto mucho la pata y Angelito me conoce, ¿no? Actuando a lo bruto, sí. Mírenlo trabajando fuera de su jaula, ¿verdad? Así. ¿Te acuerdas, Angelito? Soy muy grosero, pero muy educado. Sí, claro, ya no iba a ser el que te iba a mantener. No. pero también has desarrollado mucho ese callo, o sea, así como, pues sí, has desarrollado el callo a predicar, ¿no? A mostrar a Cristo. Entonces, o sea, como que te has ido soltando tanto al punto que ya es natural para ti, ¿no? Poco Sí, a pues poco. digo, los años y también, sobre todo, la experiencia en misiones que nos ha marcado el trabajar en las cárceles es de Ah, verdad
un, una escuela, ¿no? de aprendizaje acerca de la vida. Trabajar en los tiraderos de basura, que lo hicimos años, y trabajar con moribundos. O sea, eso te marca. Eso te marca y te hace consciente de un montón de cosas. Y procuramos siempre decirle a la gente ese tipo de cosas, aplicándolo, ¿no? Acerca de valorar a tu familia, de valorar tu vida, de cuidar todo lo que de Dios recibes, todas esas cosas que de pronto se nos olvida muy fácil a todos. Ujú. Hemos perdido a Andrés. Me fui. Desapa- Me fui. Magazo. Bueno, Aquí ando. Sí. yo no quiero ser aquí el causante de que esto se termine, pero mis perros me están ladrando. Ya Ustedes, está. ustedes nos dicen, vamos terminando de alguna forma, Ángel, ¿qué sugieres, Andrés? Bueno, Para, sí, de que A mí también me gustaría mucho hablar más de trabajar en las prisiones, todo eso me Sí, es un muy buen cliffhanger para... muy chido para para una futura conversación. Claro. Especialmente, se me hace que sería algo muy profundo, ¿no? Muy impactante. Así que, sí, aquí puede terminar. Espero eso puedan comer. Podemos terminar y sintonicen el próximo capítulo del podcast que de momento no tiene nombre, pero cuando lo publiquemos tendrá nombre. ¿Seguro? Sí, ¿O no? pues vamos a llamarlo el podcast de Chucho y abajo con Andrés y Ángel también. No, ya buscaremos algo que en común para que quede ya así. Excelente. Pues bueno, Pero, muchas pues, gracias, Chucho. la verdad que me gustó mucho conocerte, Andrés. igual. Me gustó mucho conocerte, Angelito, pues lo conozco, como bien decía, desde que andaba a gatas y en pañales en los retiros. Y es una bendición poder compartir. Y la verdad, sí estaba un poco nervioso porque tengo 56 años, ¿no? Entonces, pienso, Los soy, 60 son los nuevos 20, Chucho. espero, soy migrante digital. Yo, la verdad, a esto le muevo muy poquito, pero hoy ahorita, Miriam me va a poner una estrellita, es la primera vez que hago esto yo solo. Entonces, yo espero que espero que la siguiente, Vas a ir a regionales. espero que la siguiente salga mucho mejor, pero les agradezco la paciencia y les agradezco esta idea, la verdad que se me hace genial. Y bueno, pues la siguiente ustedes me dicen y nos ponemos de acuerdo para seguir con la charla, que siempre es bueno Claro que sí, recordar claro. y compartir. Y darnos un tiempo para hablar de esto, ¿no? claro, Sí, para reflexionar y para dar como que cada quien tiene su diferente experiencia. Así que está muy padre conocer los demás. y así nos acompañamos. Amén. Ya está, pues muchas gracias a quien escuchó esto y gracias a ustedes dos. Ya quedó. Ánimo. Gracias, Dios los bendiga, muchachos. Gracias por ver el podcast. Los amo.